La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo que integra 4 naciones: Colombia, Perú, Chile y México. Desde ese momento y hasta ahora se ha convertido en el eje de una nueva forma de hacer negocios en el continente. Para profundizar en el tema, contamos con la presencia de los embajadores: Colombia, Patricia Cárdenas; Chile, Ricardo Núñez; y Perú, Julio Garro. Un gusto tenerlos con nosotros, embajadores. Embajadora, ¿me podría platicar cómo es que surgió la Alianza del Pacífico? Del año 2011, como ustedes mencionaban, como una iniciativa de integración profunda entre los 4 países, Chile, Colombia, México y Perú. Por iniciativa del en ese entonces presidente del Perú, Alan García, invitó a sus colegas y en el 2012 ya se estableció el acuerdo marco de la alianza. Es una iniciativa que va mucho más allá de lo comercial y de lo económico. Es una iniciativa basada en 4 ejes fundamentales, que son la libre circulación de personas, de bienes, de servicios y de capitales. Por eso hablamos de que es una iniciativa de integración profunda, con un regionalismo abierto. Es una iniciativa incluyente que le da mucha fortaleza a estos países, y lo más importante también, nació con una proyección muy clara hacia el Asia-Pacífico. De ahí su nombre, la Alianza del Pacífico, porque son 4 países que tenemos litoral sobre el Pacífico, y a su vez con una clarísima proyección hacia la región Asia-Pacífico. Embajador, si nos pudiera comentar en este sentido, ¿cuáles son los objetivos de la alianza? A ver, los objetivos fundamentales de la alianza, yo diría que están inmersos en los actuales desafíos que tiene la sociedad moderna. El mundo está globalizado. Los 4 países, en una actitud, yo diría que mirando al futuro, fueron capaces de enfrentar esos desafíos. Y los estamos enfrentando con mucha creatividad. Esa es la gran singularidad que tiene la Alianza del Pacífico. Y por eso que uno de los objetivos fundamentales es implementar el desarrollo sobre la base de la competitividad, de la innovación, de la investigación científico-tecnológica, que nos permiten efectivamente hacer que nuestros productos y que nuestras sociedades sean capaces de enfrentar todos estos desafíos. Y en consecuencia, el acuerdo marco y los otros acuerdos que posteriormente se han complementado a la Alianza del Pacífico tienen como objetivo ubicar a estos 4 países en el mundo, particularmente en la zona del Asia-Pacífico, pero también sobre la base de modernizar nuestra economía, de hacerlas más competitivas, de enfrentar los desafíos científicos tecnológicos, de hacer posible la integración entre nosotros para los efectos de intercambiar opiniones, experiencias y puntos de vista respecto a estas materias tan fundamentales para el mundo moderno. A lo largo de estos 6 años de formación, ¿qué logros ha obtenido la Alianza? Muchos. Creo que si hay algo que sorprende normalmente a nuestras contrapartes, a nosotros no, pero a nuestras contrapartes les sorprende mucho todo lo que hemos avanzado en tan poco tiempo. El tema de lo primero es el área de libre circulación de bienes que hemos creado. El 92% de nuestro comercio está liberado y el 8% restante debe liberarse en un periodo relativamente corto de tiempo. Es algo que ha tomado una decisión política fuerte, y las áreas de libre comercio, todos sabemos, no son fáciles, siempre hay intereses en cada país. Pero sobre todo la Alianza del Pacífico creo que se distingue de otros procesos que hemos tenido en la región antes, en que abarca muchísimo más. Probablemente la próxima gran aventura en la que nos estamos embarcando es cómo negociamos con otras partes. Los estados asociados, como ustedes saben, ya se han iniciado negociaciones con Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, y ese es un gran avance. Pero no solamente en el área comercial, tenemos creado un fondo de cooperación entre nosotros para la financiación y ejecución de proyectos conjuntos, cosa que no había. Hemos creado el espacio para la libre circulación de personas. Hasta hace pocos años era normal que tuviéramos visas entre nosotros, ya no nos acordamos tan fácil, pero así era la situación hace 4 años nada más. Hemos creado mecanismos de asistencia consular. Si un peruano tiene un problema donde Chile o Colombia tienen un consulado y nosotros no, puede ir allá y lo pueden atender. Hemos creado un mecanismo de consulta para fines migratorios, que es uno de los grandes desafíos, como decía Ricardo Núñez, del mundo globalizado moderno, el tema de la migración.
hemos creado una plataforma de movilidad estudiantil y académica que yo creo que es central, porque si vamos a tener una alianza, si vamos a tener un mecanismo de integración entre nuestros países que se proyecte al futuro, tenemos que pensar en los jóvenes, no en nosotros que estamos haciendo lo que podemos ahora como generación, sino cómo vamos a integrar a la siguiente generación, que los peruanos puedan hacer una maestría en Chile, que los chilenos puedan viajar a Colombia, que puedan conocer, tener amigos, novios, casarse, es decir, cómo hacemos una sociedad integrada, eso que le decimos integración profunda, cómo le ponemos nombre y apellido, y eso es los jóvenes, el mecanismo de voluntariado juvenil, que los chicos pasen un verano construyendo techos en algún sitio pobre en el Perú, en México, en Colombia, en Chile. Y hemos ido un poquito más allá en experiencias, por ejemplo, en este mundo tan grande, tener embajadas conjuntas. Tenemos embajadas y oficinas comerciales en varias partes, de A2, de A3, en algún sitio también, inclusive de entre los 4. Pero lo que estamos haciendo es como si queremos proyectarnos en Kazajstán, donde es tan complicado, 2 podemos convertir una embajada. Tenemos oficinas comerciales conjuntas en Estambul y en Casablanca. Tenemos una serie de mecanismos que son indispensables para nuestra proyección conjunta. Como decía Patricia, es uno de los objetivos, cómo nos proyectamos al mundo exterior. Hemos creado una cosa que fue muy difícil, pero que ya está funcionando. El mercado integrado latinoamericano. No parece muy claro qué es, pero es básicamente una bolsa única. Yo, si tengo $1,000 y quiero invertirlos en acciones de una compañía chilena, lo puedo hacer en Lima como si estuviera en Santiago, y en Santiago lo pueden hacer como si estuvieran en Bogotá. Un ejercicio que no muchos países han hecho. La lista es larga, creo que modestamente podemos decir que hemos avanzado bastante, los retos quedan todavía, pero la alianza ha hecho mucho en tan poco tiempo y creo que eso lo reconocen propios y extraños. Embajadora, hemos estado hablando ya del surgimiento de esta alianza, también de los logros que se han obtenido a lo largo de estos años, pero ¿cuál es el éxito de esta unión? ¿Cuáles son las sinergias que llevan a cabo usted? Bueno, yo creo que son muchas las razones por las cuales la alianza es exitosa. En primer lugar, yo destacaría que somos países muy parecidos, que compartimos valores, no solamente intereses. Somos países que contamos con democracias sólidas, con instituciones fuertes, países abiertos al mundo, con acuerdos de libre comercio ya con muchas otras regiones del mundo. Y creo que eso nos da un punto de partida muy importante para comenzar. Somos países al mismo tiempo que tenemos muchas otras cosas en común. Tenemos, por ejemplo, el índice de competitividad del Doing Business, nos posiciona a los 4 países como los más altos en la región de América Latina en términos de competitividad. Por otra parte, yo creo que la organización misma de la alianza permite que haya unas metas muy claras. Tenemos el grupo de alto nivel, tenemos muchos grupos técnicos que están totalmente coordinados y establecidos por los 4 países y que producen resultados permanentemente, y creo que esa es otra de las razones muy fuertes por las cuales la alianza muestra resultados permanentemente, porque hay un trabajo dinámico, supervisado, pragmático, con resultados concretos que ayuda mucho a que evolucionemos. Y yo diría que otro factor muy importante es que la alianza trasciende los gobiernos. De hecho, ha habido cambios de gobiernos en los 4 países que no han afectado el buen desarrollo de la alianza. Ya la alianza está a un nivel de Estado en que quien llegue de presidente de alguno de los países encuentra ya una plataforma muy sólida, y lo que ha hecho es continuar con ese trabajo, o sea que creo que ha sido una gran ventaja. Y por último, destacaría la coordinación también con el sector empresarial. El hecho de que tengamos un consejo empresarial de la alianza nos ayuda mucho también a darle solidez, a que haya iniciativas novedosas. De hecho, el consejo empresarial ha hecho recomendaciones a la alianza que han sido tenidas en cuenta, y esto hace que se enriquezca muchísimo el trabajo que hacen los gobiernos. ¿Cuáles son los ejes que trabajan los grupos técnicos especializados? Son muchísimos. No voy a aburrirlos con la lista entera, son 27. Lo que sí quisiera es darles algunos ejemplos y sobre todo qué es lo que hay detrás de esto. Obviamente tenemos, por ejemplo, los que se refieren al movimiento de bienes. Están los grupos vinculados al movimiento de personas. Están los relativos a servicios y capitales.
Pero también tenemos cosas que normalmente otros grupos de integración no tienen. Tenemos un grupo, por ejemplo, sobre el relacionamiento externo. El relacionamiento externo es una parte indispensable de la Alianza del Pacífico y probablemente una novedad entre los grupos de integración. No solamente nos miramos entre nosotros, no queremos mirarnos entre nosotros, queremos mirar afuera, queremos tener una mirada de largo plazo. Como decía Patricia, hay 52 estados miembros, hay estados candidatos y hay los estados asociados. Tenemos grupos sobre pymes, tenemos lo que decíamos, cómo integramos a las pequeñas empresas. Tenemos los grupos sobre innovación y educación, que son la manera de darle continuidad hacia futuro a esta alianza. Tenemos grupos sobre temas centrales de lo que es la agenda de globalización del mundo moderno, como pueden ser el tema de cultura, el tema de género, el tema de medio ambiente. En cada uno de esos aspectos hemos creado grupos. Lo que hemos tratado es de evitar el error del anquilosamiento, de crear estructuras burocráticas. ¿Okay? Vamos a crear una secretaría con un señor que gana tantos miles de dólares y contrata a tantas secretarias y expertos. No, tenemos grupos chicos, son 4 o 6 personas por cada país, los que llevan el tema, los que toman las decisiones y los que van y le rinden cuenta al presidente. Sobre el tema de género vamos a hacer esto, esto y esto. Y los presidentes les toman cuenta. Entonces, creo que ese ha sido el doble, digamos, la doble vía por la que estos grupos técnicos han funcionado. Uno, una diversidad de ambos de manera que cubramos el conjunto de la relación vista de un punto de vista moderno. Y 2, la practicidad y la concentración en objetivos específicos de nuestros intereses, no solo como Estado, no solo como empresa, también como sociedades y como pueblos. ¿Qué es eso lo que tratamos de hacer? ¿Cómo unimos a 4 pueblos muy semejantes en historias, culturas y todo lo demás en una proyección a futuro, tanto de nuestro desarrollo interno como de nuestro relacionamiento al exterior? Los países de la Alianza del Pacífico suman el 50% del comercio exterior de América Latina. Esto representa el 44% del total de flujos de inversión extranjera directa también de América Latina. ¿Qué sectores, embajador, de Chile son los que propician pues estos datos y sobre todo el por qué? Yo tengo la impresión de que estamos en este momento comercializando más del 50%. Y ya con los últimos avances que se han realizado en los acuerdos, recientemente se hubo una reunión en Vietnam, nada menos, en Vietnam, donde participaron todos los países de Asia suroriental, con los 4 países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile. Y por cierto, ahí se establecieron mesas de negocio. Por lo tanto, estamos hablando de que seguramente ese 50% ya ha aumentado notablemente. Y las inversiones también, seguramente ya son del orden de más del 44%. Particularmente países como Perú y Chile, que dependemos mucho del cobre, y el precio del cobre ha aumentado notablemente en los últimos 2 o 3 meses, y con consecuencia seguramente se van a materializar inversiones muy significativas en áreas muy clave y estratégicas para el desarrollo de nuestros países, como es la minería. Ahora, para una respuesta de este tipo, creo que hay que tener en consideración quiénes son los actores económicos que han estado presentes en el desarrollo, crecimiento y éxito de la Alianza del Pacífico. En primer lugar, los gobiernos. Los gobiernos han representado una voluntad política que ha trascendido lo que ha dicho nuestra embajadora de Colombia, ha trascendido los gobiernos propiamente tal. Han trascendido, son ya acuerdos de Estado. En consecuencia, hay gobiernos que tienen voluntad. Que en los tratados de libre comercio, Chile tiene el 72% del PIB mundial tratado de libre comercio. Pero no necesariamente tiene la profundidad y el alcance que tiene la Alianza del Pacífico. Segundo, la clase política en general tienen acuerdos muy sustantivos. Son muy pequeños los sectores de nuestros países que tienen visiones negativas respecto a la Alianza del Pacífico. Cada vez son menos. Tercero, las instituciones como los parlamentos. Los parlamentos también han tomado acuerdos muy sustantivos para darle viabilidad a acuerdos sustantivos que no requieren siempre el apoyo necesario de los parlamentos. Los tratados en general en todos nuestros países los ve también el Parlamento.
Tercero, actores como ya se ha señalado, los empresarios. Los empresarios en nuestros países han entendido que es muy importante que se junten con los empresarios de los 4 países a conversar detalles que muchas veces los gobiernos no son capaces de enfrentar por razones de contractualidad, por razones de carácter político, por problemas de otro orden. Los empresarios, en cambio, pueden conversar estos temas. Segundo, los estudiantes. Como muy bien lo ha dicho Julio, los estudiantes en este momento están intercambiándose entre ellos ideas muy sustantivas respecto a lo que deben hacer en cada uno de nuestros países. Hay más de 100 jóvenes mexicanos estudiando en Chile, más de 100 jóvenes chilenos estudiando en México, y así muchos jóvenes en Colombia, muchos jóvenes chilenos estudiando en Perú. Eso es sembrar futuro, y eso no lo hizo ni siquiera la Unión Europea en su momento, ni siquiera el ALBA, ni siquiera el Mercosur, y eso lo está haciendo con mucho éxito la Alianza del Pacífico. Y de los sectores más importantes, el sector económico propiamente tal, por cierto, nuestros países todavía siguen siendo países que exportan productos sin elaborar, por decirlo de alguna manera, o commodity, vale decir cobre, vale decir productos como café, productos como los del mar, y en ese sentido todavía nos falta agregarle valor a cada uno de esos productos, porque son muy vitales para nosotros. El servicio ha aumentado notablemente, el sector servicio ha aumentado notablemente. Hay empresas mexicanas que ya están en Chile, en Perú, en Colombia. Hay empresas chilenas que están llegando también a México. En áreas como el agroalimentario, el mundo seguramente va a enfrentar uno de los grandes desafíos, que es el tema de los alimentos. México, Chile, Perú, Colombia son países que van a proveer alimentos al mundo entero, si se lo proponen. Y eso significa, por lo tanto, darle mucha importancia a toda la política agraria entre nuestros países. Recientemente se realizó una reunión en Costa Rica, en donde se tuvo presente la necesidad de intercambiar cada vez más experiencia entre los 4 países, y entre todos los países de América Latina, ojalá, para los efectos de enfrentar que el año 2050 América Latina va a ser el lugar en donde se va a alimentar prácticamente toda la humanidad. Y los países vanguardia son, en ese sentido, México, Colombia, Perú y Chile. Y esos son sectores muy vitales que debieran tener cada vez más aporte del desarrollo científico-tecnológico, porque la alimentación, todo lo que significa el mejoramiento de la productividad de la tierra, requiere mucha ciencia y requiere mucha tecnología. Y eso en nuestros países lo están enfrentando bien. A nivel mundial, ¿qué impacto tiene esta alianza? Pues realmente el impacto ha sido muy positivo a nivel internacional. Yo pienso que por la misma naturaleza y los logros pragmáticos que ha demostrado la alianza, ha sido muy bien recibida en países en todos los continentes. Pues de hecho las cifras hablan por sí solas. Tenemos 52 estados observadores, tenemos 26 de esos estados son europeos, 14 países en América Latina son observadores, 2 países africanos, 2 países en Oceanía. Eso hace que realmente la alianza haya tenido, sea un mecanismo muy atractivo. Yo creo que se le ve el gran potencial que tiene desde el punto de vista de comercio, desde el punto de vista de facilitación de negocios, desde el punto de vista de intercambios académicos con esos países. Y de hecho estamos construyendo unas agendas tratando de precisar esos contenidos para aprovechar ese gran interés que ha despertado a nivel internacional. Hay un grupo, uno de los grupos técnicos que comentaba el embajador de Perú, es el de relacionamiento externo precisamente, y se ocupa de mirar con cada país cuál es el potencial y cómo se va desarrollando esa relación de país con alianza para poder profundizar en temas como la innovación, la ciencia y la tecnología, intercambios académicos, el tema de pymes también se está trabajando. Entonces yo diría que un bloque son esos, los estados observadores. Por otra parte, pues se tomó recientemente la decisión de tener estados asociados para negociar con ellos. Ahora más adelante seguramente lo miraremos, pero se va a trabajar un acuerdo comercial de la alianza con países como Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Entonces es una instancia nueva que implica un mayor relacionamiento y una mayor aproximación a esos 4 países. Y por otra parte tenemos también, se están construyendo agendas y se está tratando de desarrollar una relación cada vez más sólida
con diferentes grupos económicos, por ejemplo con ASEAN en el Asia-Pacífico, con Mercosur, también ya ha habido encuentros de los cancilleres tratando de buscar coincidencias en las agendas y de poder trabajar conjuntamente. Tenemos relación con instituciones como el BID, que está financiando varios proyectos de la alianza, la CAF también. En APEC también ha habido encuentros de los jefes de Estado, tanto de todos los países APEC como de los países de la alianza. Se han ya desarrollado 2 encuentros importantes. Entonces la alianza realmente está abierta al mundo y lo más interesante es que está siendo muy atractiva, no solamente para países, sino para diferentes grupos económicos del mundo. Acaba de mencionar este modelo de estados asociados donde determinaron los países integrantes de esta Alianza del Pacífico establecer este modelo. La pregunta aquí es, ¿a qué se dedica este modelo de estados asociados, embajador? Básicamente a tener una vinculación más profunda con un grupo de países que demostraron un interés particular en relacionarse con nosotros, especialmente en el área económico-comercial. Como hemos visto ya varias veces en la conversación, la alianza despertó muy rápido un interés internacional muy diverso, en muy diversos tipos de países, aparte de organizaciones o instituciones internacionales. Pero algunos de ellos querían ir más allá, y eso fue uno de los primeros retos que tuvimos que afrontar, porque es, ¿no?, la complicación del éxito. Cuando uno tiene 52 países, no es tan fácil mantener una vinculación con 52 países. Fue un reto. Y no eran países como recuerdo que había un canciller que al principio, cuando sorprendí, un canciller peruano decía, pero caray, los observadores observan. Pero estos no eran observadores que querían solamente sentarse a ver qué hacíamos. Eran observadores que querían trabajar con nosotros. Y entonces a partir de eso desarrollamos un mecanismo de cooperación con muchos. Con Canadá y con España lo tenemos institucionalizados, con otros un poco más y un poco menos. Pero hubo un grupo de países que nos dijeron, nosotros queremos ir más allá de la simple cooperación. Quisiéramos llegar, si bien no podían ser miembros de la alianza, pero pudiéramos tener, como tenemos los mecanismos comerciales que tienen entre ustedes, cómo nos podemos incluir nosotros a esos mecanismos. Y ahí surge, los presidentes deciden que podíamos crear una nueva categoría como intermedia entre observadores y estados miembros, que son estos estados asociados. El estado asociado, cuyos acuerdos de asociación estamos justamente en este momento en proceso de negociar, son esos. Son países que, no siendo miembros, tendrán una vinculación económico-comercial casi igual, es decir, de una libertad de movimiento de nuestros bienes y capitales similar a la que tenemos nosotros. Ese es el objetivo. Hasta cuánto lleguemos, evidentemente se verá en las negociaciones que tengamos con cada uno de ellos. Y eso aspiramos como países a que sea plataformas para nuevas vinculaciones. Por ejemplo, en el tema de movimiento de personas. Que evidentemente es uno muy difícil. Fue difícil entre nosotros, imagínense lo difícil que será con países tan diversos como ellos. Pero por ejemplo, un primer paso en el que ya estamos caminando es la libertad de movimiento, ¿no?, de tránsito de personas, por ejemplo, para los actores económicos, digamos los empresarios. ¿Cómo podríamos generar mecanismos para que ellos puedan facilitarse los desplazamientos de manera que los flujos comerciales sean más eficientes? Entonces, esa es la idea. Cómo tenemos con un grupo de países que han demostrado un interés especial de su vinculación con nosotros, cómo hacer para tener mecanismos económico-comerciales, sobre todo en un primer momento, mucho más profundos, mucho más dinámicos. Uno de los temas más importantes en este momento es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Embajador, ¿qué impacto tendrá esta renegociación con los países miembros de la Alianza? Bueno, en primer lugar esperamos que la renegociación que está llevando a cabo México con Canadá y Estados Unidos tenga éxito. Ahora, ¿en qué consiste el éxito? En que la renegociación no termine de alguna manera respaldar el proteccionismo que trata de imponer a la economía mundial el gobierno actual de Estados Unidos. El proteccionismo es exactamente lo contrario a las alianzas de carácter comercial, como la Alianza del Pacífico, o como otros acuerdos comerciales. Por lo tanto, nosotros miramos con mucha atención lo que vaya a ocurrir en los próximos meses
en esta negociación. Porque en economías tan interrelacionadas, cualquier acuerdo al que arribe México con Canadá y Estados Unidos puede eventualmente afectar a la Alianza del Pacífico. Pero como tenemos tanta confianza, porque tenemos tantos acuerdos con México, los tres países, tenemos tratado de libre comercio hace muchos años con México, cada uno de los tres países, que seguramente cualquiera de estos temas que eventualmente pudieran afectar las relaciones comerciales con los tres países de la alianza van a ser conversados. Van a ser conversados porque hay muchos productos de nuestros países que llegan al mercado norteamericano, pero son muchos de esos productos que tienen aranceles todavía muy altos. Y en consecuencia, si en algún momento de la negociación México logra rebajar esos aranceles, vamos a vernos beneficiados. En cambio, si el proteccionismo de Estados Unidos termina por aumentar los aranceles de algunos productos que también vienen de Chile, de Colombia y del Perú, por cierto, nos vamos a ver afectados. O sea, el Tratado de Libre Comercio es, por cierto, de los tres primeros países, de los países que lo fundaron, México, Canadá y Estados Unidos. Pero las renegociaciones estamos hablando de productos, estamos hablando de bienes, estamos hablando de bienes de capital además. Por ejemplo, es muy importante lo que se logre en materia de renegociación con respecto a las políticas automotrices de México. ¿Por qué? Porque por lo menos Chile tiene el 70% de los vehículos que llegan a nuestro país de uso personal vienen de México. Y si en algún momento afectan los aranceles de Estados Unidos a los productos automotrices que vienen de México, seguramente se van a encarecer esos productos. Por lo tanto, la renegociación es un momento muy oportuno para que México no solamente piense en la renegociación propiamente tal, sino que también en su apertura, en su capacidad de reinsertarse nuevamente con mayor fuerza en el continente, en América Latina, y particularmente en la Alianza del Pacífico. Este es el momento de la diversificación de su política exterior en materia comercial. Este es el momento de una buena renegociación con Europa. México está renegociando con Europa. Y seguramente esa renegociación va a estar muy relacionada también con lo que se pueda acordar en el Tratado Libre, en el Telecam. Porque obviamente que estamos hablando de economías muy similares. Europa con Estados Unidos son las principales potencias del mundo junto con China. En consecuencia, miramos con mucha atención. Queremos que le vaya bien al gobierno, a la economía mexicana, pero fundamentalmente al pueblo mexicano en la renegociación con el Telecam. Porque estamos hablando de un nuevo momento histórico de la economía de México. Regresando al tema de los estados asociados, ¿qué oportunidades de inversión trae el asociarse con países como Nueva Zelanda, Canadá, Australia y Singapur? Bueno, este acercamiento con los estados asociados yo creo que va mucho más allá que la inversión. Es un paso muy importante que está dando la alianza, profundizando el intercambio económico, llegando a un mercado mucho más amplio. Realmente es un mercado muy grande el que se abre con estos 4 países nuevos. También le da un poco de razón a la alianza en sus orígenes, que era la proyección hacia el Asia-Pacífico. De estos 4 estados asociados nuevos, pues hay 3 en el Asia-Pacífico que generan para la alianza unas posibilidades muy grandes de insertarse mejor en esas cadenas globales de valor, de promover la diversificación de nuestras exportaciones, de aumentar el valor agregado de nuestros productos, porque yo creo que ya como lo decía el embajador de Chile, hay que pensar mucho más allá y no solamente exportar los productos agrícolas, sino darles un valor agregado y poder llegar de manera mucho más fuerte a los mercados asiáticos y a su vez atraer también bastante inversión de estos países. Nueva Zelanda, por ejemplo, es un país muy fuerte en lácteos. Hay inversiones probablemente que se van a poder hacer en nuestros países en ese y en muchos otros sectores, incrementar la tecnología, son países muy avanzados, pues Singapur todos sabemos que está en la punta de lanza de la innovación, del desarrollo. Entonces creo que con eso ganamos muchísimo todos a través de inversiones que seguramente van a mejorar muchísimo también la calidad de nuestros productores y de nuestros exportadores. Y sin duda que traerá grandes beneficios en todos los frentes, en cooperación, en intercambio académico seguramente también, y en diversos aprendizajes que van a ser de un gran beneficio para nuestros países.
¿Cuáles son los desafíos y sobre todo la agenda que se tiene delineada ya para el próximo año, embajador? Por supuesto que son múltiples, no vamos a ser autocomplacientes y pensar que ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Hay mucho que hacer, los presidentes están convencidos que tenemos que trabajar en ello y las burocracias tenemos instrucciones muy precisas de hacerlo. Yo diría que un primer rubro, en los que tenemos que trabajar mucho es en el comercio intrarregional. Las bases ya están sentadas, como decimos, tenemos el 92% del comercio liberado. Bueno, ahora hay que comerciar. Entonces viene la parte de nuestros empresarios, la parte de nuestras instituciones de promoción del comercio en los estados, cómo utilizamos esos mecanismos que la Alianza ha puesto a disposición de ellos y que deben promover. Un segundo tema es el de cómo podríamos obtener resultados tangibles para nuestras poblaciones. Evidentemente tenemos que hacer que el ciudadano de a pie sienta que la alianza le es útil. Hemos hecho avances en algunos temas, por ejemplo, lo que comentábamos sobre los temas de movilidad estudiantil y académica. Pero, por ejemplo, tendríamos que avanzar en los temas de reconocimiento de títulos, que faciliten el ejercicio de profesiones. A un médico graduado en Chile puede ejercer en Bogotá o un peruano en México. En el tema de la proyección externa hemos avanzado, como decimos, en los temas de los estados asociados, pero tenemos en la mira cómo nos vinculamos con otros grupos regionales, grupos semejantes, y hemos identificado en este mar que es el mundo globalizado de ahora a la ASEAN. La ASEAN es un poco el espejo de la Alianza del Pacífico al otro lado de este inmenso mar, y queremos trabajar con ellos, Ricardo mencionaba la reunión que ya tuvieron nuestros presidentes en Hanoi hace unos pocos meses. ¿Cómo le damos continuidad a eso? ¿Cómo nos vinculamos con este grupo de países? ¿Cómo trabajamos en los temas del famoso TPP-1? El TPP, un ejercicio en el que estábamos tan involucrados, la mayoría de los miembros de la alianza. ¿Cómo le damos continuidad? ¿Cómo lo hacemos eficiente? Entonces, hay una serie de retos que todavía tenemos hacia nosotros que buscan cumplir con estos dos grandes objetivos. ¿Cómo hacemos de nuestros países, sociedades y sistemas políticos comprometidos, por un lado, con la democracia y el respeto a los derechos humanos? Porque eso es central. Eso es central. Como decía Patricia, somos países que compartimos valores más allá de solo intereses, que también los tenemos, pero tenemos dos valores. Entonces, no nos interesa una asociación con alguna dictadura de alguna parte del mundo, o que sea muy rica, o que pueda ir, o que tenga, con el que podamos tener oportunidades de comercio. No vamos por ahí. Nos interesa gente que esté en nuestra misma línea de lo que creemos en el tema de la democracia y en lo que creemos en el tema de cómo organizar nuestras economías, una economía abierta, mirada al mundo, donde haya libertad para los actores económicos de trabajar. Entonces, sobre eso tenemos varias cosas específicas que hacer. Hay mandatos de los presidentes. Una de las cosas en las que queremos avanzar es el marco institucional. Cómo le vamos dando un poco más de densidad a ese marco institucional, porque hemos funcionado muy bien hasta ahora de una manera muy laxa, muy eficiente. Cuando uno ve las reuniones de la Alianza del Pacífico, es como ver un grupo de amigos conversando, se ven cada mes, cada 2 meses, salen a comer con sus esposas, conocen a sus hijos, trabajan muy bien. Pero también, por ejemplo, la reunión de ministros de la Alianza del Pacífico necesita un poco de reglamentos, necesitamos ir progresando en el marco institucional, necesitamos ir progresando, como decía, cómo avanzamos en la vinculación con los bloques regionales, un poco más allá también de la ASEAN, que es indispensable, la Unión Europea, el APEC, cómo nos vinculamos con ellos. Y finalmente, uno de los mandatos que hemos hecho, que nos han dado los presidentes a todos los que estamos involucrados en esta empresa, es cómo diseñamos una visión estratégica de largo plazo. Tener una visión estratégica al año 2030 es uno de los mandatos que han dado los presidentes, en concordancia con los objetivos creados en Naciones Unidas. Como ustedes conocen, la Agenda 2030 es el
un poco la hoja de ruta para la comunidad internacional en los próximos años, cómo le damos seguimiento a esos objetivos del milenio que tanto aportaron, pero que todavía necesitamos seguir avanzando. Cómo nos insertamos como alianza en esa manera de pensar de largo plazo de manera estratégica. Entonces yo creo que ahí, sin entrar en los detalles, porque les aseguro que son muchísimos lo que está, la agenda detallada de las cosas que hay que hacer, es eso, sobre todo cómo nos vemos a futuro como países, como asociación, como sociedades, como pueblos que han decidido proyectarse conjuntamente al mundo y crear una forma de desarrollo similar en cada uno de los países. Embajador. Me gustaría recordar de que América Latina ha hecho intentos desde principios del siglo XX de integración. La mayor parte de las políticas de integración o de los entendimientos que han buscado la integración mayor en nuestros países, en nuestra economía, han fracasado. Y en consecuencia tenemos que aprender de la historia. Muchos de ellos no ha estado México, pero sí ha estado Colombia, Perú, Chile. Todavía tenemos el Pacto Andino, que nadie sabe en qué está funcionando. Tenemos acuerdos políticos como la CELAC, que no ha sido capaz todavía de enfrentar algunos de los desafíos que tiene el continente. O sea, lo primero que tenemos que hacer de la Alianza del Pacífico es consolidar la Alianza del Pacífico. Y para eso hay que consolidar su institucionalidad, consolidar todo lo que está haciendo actualmente y profundizarlo aún más, tener una relación más activa con todos los demás entendimientos de carácter comercial y político que existen en América Latina, como Mercosur, como la ALBA, en fin, que no han tenido el éxito que tiene la Alianza del Pacífico, que no tienen la densidad que ha tenido la Alianza del Pacífico. Abrirnos hacia los países asiáticos, tener una relación también activa con China, independientemente de que China esté o no esté en el TPP actualmente, no cabe duda que es la segunda potencia económica mundial. Y hay que tener con China una relación que sea favorable a los países de América Latina y los de la Alianza del Pacífico. Y para eso hay que avanzar mucho, porque es una economía muy compleja. Chile tiene como principal socio comercial a China. No es Estados Unidos, ni es la Alianza del Pacífico. Nuestro principal socio comercial es China. Y por lo tanto lo que queremos es de que todos tengamos una relación similar con China, porque no cabe duda que China va a ser la primera o segunda potencia económica mundial. Desde el punto de vista militar también lo es, en fin, y de otro punto de vista. Luego, la Alianza del Pacífico ya ha dado pasos muy importantes para enfrentar los desafíos que tiene la humanidad. Se creó recientemente un grupo de trabajo para enfrentar el tema del cambio climático. El cambio climático va a afectar a América Latina, como a toda la humanidad, pero en América Latina y particularmente porque uno de los océanos que más se van a ver afectados es el Océano Pacífico. Y en consecuencia, por lo tanto, todo lo que hagamos por enfrentar científicamente, tener la capacidad de socializar entre nuestros países los efectos del cambio climático son muy importantes. En consecuencia, los desafíos son muchos. Tengo la seguridad que por los fundamentos que tiene la Alianza del Pacífico, por el compromiso ya nos hemos referido, que tiene nuestra clase política, nuestro gobierno, Chile va a tener pronto un nuevo gobierno. Y les aseguro desde ya que el nuevo gobierno va a ser también un factor muy importante para desarrollar la Alianza del Pacífico. No tenemos duda al respecto. Sin embargo, llegará el momento en que tenemos que consolidar y profundizar mucho más los acuerdos entre nosotros mismos, porque nosotros somos espejo de una nueva integración. La Alianza del Pacífico es la mejor integración que se ha tratado de impulsar en América Latina en un siglo. Y por lo tanto, si fracasara la Alianza del Pacífico, va a fracasar algo que ya desde Bolívar para adelante se intentaba en América Latina, la integración de nuestros pueblos. En consecuencia, tenemos que cuidarla como chiche, como decimos en nuestro país. Como un chiche que queremos que por ningún motivo se nos caiga, porque de caerse va a afectar el futuro de nuestros pueblos. Pero tengo la seguridad que tenemos la fuerza, la capacidad, el entendimiento y sobre todo el conocimiento de lo que hay que hacer para los efectos de que la Alianza del Pacífico siga siendo exitosa como lo ha sido hasta el momento. ¿Tu opinión al respecto?
Bueno, ya es difícil agregar algo diferente a lo que han dicho mis colegas porque han sido muy explícitos en sus afirmaciones. Pues yo diría que la alianza, lo interesante de la alianza es mirar hacia atrás y ver todos los logros que se han alcanzado, pero también mirar hacia adelante y ver el futuro tan próspero que tiene y los grandes desafíos hacia futuro, pues hacia adelante. Me parece que consolidarla, como decía el embajador de Chile, consolidar la alianza misma, pues es fundamental, continuar profundizando nuestra integración económica. Me parece muy importante también el tema de la integración financiera. Yo creo que hay que avanzar en una mayor integración a través del MILA y a través de los diferentes mecanismos que existen. Debemos mejorar mucho nuestra infraestructura, mayor conectividad, y en eso también se viene trabajando con el apoyo de la CAF, con un fondo de infraestructura que se ha creado. Mejorar las cadenas productivas, es poco lo que hemos hecho todavía en términos de establecer cadenas productivas entre nosotros mismos. En el Asia-Pacífico hay una experiencia muy exitosa que ha sido la del Mekong, en la cual varios países, Vietnam, Camboya y otros, Tailandia y otros países, tienen unas cadenas productivas muy desarrolladas donde se produce algo en un país, se envía al otro, ese otro lo mejora, se envía al otro y se le agrega algo más. En eso me parece que la alianza todavía tiene bastante por hacer y es un reto grande. Y sin duda el relacionamiento externo, lo que ya mencionaban el embajador de Perú, el embajador de Chile, continuar también en el esquema de relacionamiento con los observadores, tratar de detectar qué ganamos y qué agendas específicas podemos tener con cada uno de los observadores. Y bueno, pues yo creo que las perspectivas son muy amplias y muy positivas hacia el futuro. Hacemos por esta entrevista a los embajadores. Muchas gracias.